El siguiente contenido está producido bajo licencia de Creative Commons. Su apoyo ayudará a Meet OpenCourseware a continuar ofreciendo contenidos educacionales gratis. Para hacer una donación o ver otros materiales de los cientos de cursos de Meet, visita Meet OpenCourseware en ocw.meet.edu. Hola, soy Sini de Badas. Soy profesor de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación. Voy a impartir esta clase 6006 Introducción a los Algoritmos con el profesor Eric Domain. Eric, di hola. Y esperamos que paséis un buen rato en 6006 aprendiendo varios algoritmos. Lo que quiero hacer hoy es dedicar literalmente un minuto o así a detalles administrativos o incluso menos. Lo que me gustaría pediros es que vayáis a la web que está puesta ahí arriba y la leáis. Ahí tenéis toda la información que necesitáis sobre esta clase desde el punto de vista del plan de estudios, lo que se espera de vosotros, la programación de problemas, la programación de test, ese tipo de cosas. Y quiero meterme en materia y hablaros de cosas interesantes como algoritmos y la complejidad de los algoritmos. Quiero pasar tiempo dándoos una visión general del contenido de este curso. Y luego vamos a meternos de lleno y a ver un problema particular sobre búsqueda de picos, tanto de la versión unidimensional como de la bidimensional. Y hablaremos sobre algoritmos de estos problemas de búsqueda de picos de ambas versiones. Y descubriréis que realmente hay diferencias entre estos algoritmos que observaremos en términos de su complejidad. Y lo que quiero decir con eso es que vais a tener diferentes tiempos de ejecución con estos algoritmos dependiendo del tamaño de los datos, según lo eficientes que sean los algoritmos. Y un prerequisito para esta clase es la 6042. En la 6042 aprendisteis sobre complejidad asintótica. Y como veréis, en esta clase vamos a analizar algoritmos relativamente simples en términos de su complejidad asintótica. Y vais a poder compararlos y decir que este algoritmo es más rápido que este otro, asumiendo que tenéis datos grandes, porque es asintóticamente menos complejo. Así que vamos a ello y a hablar de esta clase. La frase que resume esta clase es que es sobre procedimientos eficientes para resolver problemas con datos grandes. Y cuando digo datos grandes, quiero decir cosas como el sistema de autopistas de Estados Unidos, un mapa con todas las autopistas, el genoma humano, que tiene 1000 millones de letras en su alfabeto, una red social como Facebook, que supongo que tendrá 500 millones de nodos, o así. Esos son datos grandes. Nuestra definición de grande ha cambiado mucho con el tiempo, y la definición del siglo XXI de grande supongo que es 1 billón, ¿verdad? Cuando tenía vuestra edad, grande era 1000. Supongo que estoy desvelando mi edad. Cuando Eric tenía vuestra edad era 1 millón, ¿verdad? Pero lo que está pasando en realidad es que el mundo se mueve más rápido, las cosas son cada vez más grandes, tenemos la capacidad de calcular datos grandes, pero eso no significa que la eficiencia no sea una preocupación fundamental. Lo cierto es que puedes analizar quizás 1000 millones de elementos en cuestión de segundos, pero si tuviéramos un algoritmo que requiriera complejidad cúbica, de pronto ya no estaríamos hablando de 10 elevado a 9, hablaríamos de 10 elevado a 27, y ni siquiera los ordenadores modernos pueden manejar este tipo de números. Así que la eficiencia es crucial. Y mientras los números se hacen más grandes, se vuelve más preocupante, ¿de acuerdo? Así que en esta clase vamos a centrarnos en procedimientos eficaces para resolver problemas a gran escala.
Y nos preocupa la escalabilidad porque, como ya sabéis, igual que 1000 era un número grande hace un par de décadas y ahora es un número más bien pequeño, es bastante posible que para cuando vosotros seáis profesores enseñando esta clase en alguna universidad, 1 billón ya sea un número pequeño. Y entonces quizás 10 elevado a 18 es algo que nos preocupa desde el punto de vista de un dato habitual para un algoritmo. Así que la escalabilidad es importante y queremos ser capaces de rastrear cómo van a funcionar nuestros algoritmos con datos que van siendo cada vez más grandes. Vais a aprender un montón de estructuras de datos diferentes. Las llamaremos estructuras de datos clásicas, como árboles binarios de búsquedas, tablas de dispersión, llamadas diccionarios en Python, y estructuras de datos como árboles binarios de búsqueda equilibrados, que son más eficientes que los árboles binarios de búsqueda normales, y todo esto son estructuras de datos que se inventaron hace muchas décadas, pero que han aguantado el paso del tiempo y siguen siendo útiles. Vamos a mejorar estas estructuras de datos de varias formas para hacerlas más eficientes para ciertos tipos de problemas, y aunque no vais a hacer un montón de diseño de algoritmos en esta clase, sí que vais a hacer algo de diseño y un montón de análisis. La siguiente clase, 6046, Diseñando análisis de algoritmos, es una clase a la que debéis asistir si os gusta esta. Y podréis hacer un montón más de diseño de algoritmos en 6046. Pero para estas estructuras de datos os vais a basar en estructuras de datos clásicas, incluyendo cosas como ordenar y relacionar y demás. Y una de las cosas buenas de esta clase es que vais a hacer implementaciones reales de estas estructuras de datos y algoritmos en Python. Y en particular, cada uno de los problemas de esta clase va a tener tanto una parte teórica como una de programación. Con suerte todo encajará. Las cosas de las que vamos a hablar en estas clases van a estar directamente conectadas con las partes teóricas de los problemas y vais a programar los algoritmos de los que hablamos en la clase o a mejorarlos, averiguando si funcionan bien con datos grandes o no. Así pues, dejadme hablar un poco sobre los módulos de esta clase y los conjuntos de problemas, y esperamos que estos conjuntos de problemas os resulten divertidos, y con divertidos no quiero decir fáciles. Quiero decir que son complejos y que valen la pena, así que cuando acabemos sentiréis que habéis aprendido algo y que os divertisteis por el camino, ¿de acuerdo? Así que en términos de contenido, tenemos 8 módulos en esta clase. Cada módulo tiene más o menos un conjunto de problemas asociado a él. El primero es el que llamamos pensamiento algorítmico. Y ese es con el que vamos a empezar hoy. Vamos a ver un problema particular, como ya mencioné, de búsqueda de picos, y como parte de esto vais a tener un conjunto de problemas que veremos hoy también. Y os vais a encontrar con que en este conjunto de problemas, algunos de los algoritmos de los que os he hablado hoy se os van a entregar escritos en Python. Un par de ellos van a tener un par de bugs. Vais a tener que analizar la complejidad de estos algoritmos, averiguar cuáles son correctos y eficientes, y escribir una prueba para ellos, ¿de acuerdo? Y esto sirve como ejemplo de los conjuntos de problemas, y podéis esperar que la mayoría de los conjuntos de problemas sigan este esquema. ¿De acuerdo? Todo esto lo vais a entender mucho mejor al final del día. Tendréis una idea concreta, porque habremos acabado la clase y veréis el primer conjunto de problemas. Vamos a hacer un módulo de clasificación y árboles.
Clasificaciones que ya conocéis, clasificar un montón de números. Si tuvierais 1 billón de números y quisierais ordenarlos, ¿qué tipo de algoritmo usaríais para esto? Los árboles son maravillosas estructuras de datos, hay diferentes variedades, las más comunes los árboles binarios de búsqueda, y hay formas de hacer todo tipo de cosas, como programar y ordenar usando varios tipos de árboles, incluyendo árboles binarios. Y tenemos un conjunto de problemas que simulan una red lógica usando un tipo particular de algoritmo de clasificación en una estructura de datos. Ese será el segundo conjunto de problemas. Y más rápidamente vamos a tener módulos de hash, donde haremos cosas como comparaciones de genoma. En un curso anterior comparamos el genoma humano con el de una rata y descubrimos que son muy similares. 99% de similitud, lo cual es alucinante, pero como decía, estas cosas son tan grandes que vais a necesitar usar métodos de comparación eficientes y vais a ver que si no reducís bastante la complejidad, no vais a ser capaces de completarlo. Vuestro programa no acabará a tiempo para completar los problemas y eso será un problema. Eso es algo que tener en mente mientras probáis vuestro código. Lo cierto es que vais a tener datos grandes para usar en vuestro código y querréis tener la complejidad en cuenta mientras programáis y pensar en el pseudocódigo del propio algoritmo. Hablaremos sobre números. Muchas veces hablamos de números tan grandes que 32 bits no son suficientes, ni 64 bits son suficientes para representar esta clase de números. Estos números tienen miles de bits. Por ejemplo, en la encriptación RSA, que se utiliza en SSL, y cuando usas HTTPS en webs, RSA se utiliza en el backend. Y normalmente trabajáis con números primos que tienen miles de bits de longitud en RSA. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo lo hace Python? ¿Cómo escribes algoritmos que puedan manejar lo que llamamos números de precisión infinita? Pues tenemos un módulo de numéricos a medio semestre que habla sobre ello. Grafos, una estructura de datos fundamental en la ciencia de la computación. Quizás hayáis oído hablar de la famosa tarea del cubo de Rubik. Un cubo de Rubik de 2 por 2 por 2. Y preguntan cuál es la cantidad mínima de movimientos con las que puedes partir de cualquier configuración inicial hasta la final, en la que todas las caras tienen un color uniforme. Esto se puede plantear como un problema de grafos. Probablemente haremos este curso. En otros cursos hemos hecho otras cosas, como el juego del 15. Algunos de estos son conjeturas. Sabemos cómo va a ser el primer conjunto de problemas, pero los demás en este momento son provisionales. Y para terminar, las rutas más cortas. En cursos pasados os hemos pedido que escribierais código usando un algoritmo en particular que encuentre el camino más corto desde Caltex al MIT. Esta vez vamos a hacer las cosas un poco diferentes. Estábamos pensando daros quizás un mapa de las calles de Boston para averiguar si Paul Revere usó el camino más corto para llegar a donde iba y cosas de esas. Intentaremos hacerlo divertido. La programación dinámica es una técnica de diseño de algoritmos importante que se usa en muchísimos problemas y puede usarse para hacer una variedad de cosas, incluyendo compresión de imagen, como comprimir una imagen para que el número de píxeles se reduzca, pero siga apareciendo la imagen con la que empezaste, que tenía muchos más píxeles, ¿de acuerdo? Pues podéis utilizar programación dinámica. Y acabaremos con temas avanzados, teoría de complejidad, búsqueda y algoritmos. Con suerte, a estas alturas del curso ya os hemos vendido los algoritmos y la mayoría, si no todos, querréis dedicar la carrera a los algoritmos. Y os vamos a dar una idea de qué hay más en todo esto. Solo vamos a rascar la superficie en esta clase y hay muchas más clases a las que podéis asistir si queréis continuar aprendiendo algoritmos o para dedicar vuestra carrera a los algoritmos. Pues esa es la historia de esta clase, o la sinopsis de la clase.
os animo a que le dediquéis unos minutos a la web. En particular, por favor, leed la política de colaboración para saber lo que se espera de vosotros, cuáles son las reglas en cuanto a la realización de los conjuntos de problemas y cómo se puntúa. Las políticas de calificación están todas en la web también. Bueno, pues vamos a empezar. Quiero hablar de un problema específico y hablar sobre algoritmos para un problema específico. Elegimos este problema porque es fácil de entender. Y hay algoritmos bastante sencillos que no son particularmente eficientes para resolver este problema. Así que esto, en cierto modo, es un problema de juguete. Pero, como muchos problemas de juguete, es muy evocador en el sentido de que nos señalan los problemas envueltos en diseñar algoritmos eficientes. Así que vamos a empezar con una versión unidimensional que llamaremos búsqueda de picos. Y la búsqueda de picos es algo de un caso unidimensional. Funciona con un array de números y solo voy a poner símbolos para cada uno de estos números de aquí. Y los números son positivos, negativos. Vamos a suponer que son todos positivos, tampoco es importante. El algoritmo del que vamos a hablar va a funcionar. Así que tenemos este array unidimensional que tiene 9 posiciones diferentes. Y de la A a la I son números. Y queremos encontrar el pico. Tenemos que definir lo que entendemos por pico. Y en este problema en particular, la posición 2 es un pico si y solo si la B es mayor o igual que la A y la B es mayor o igual que la C. Es una propiedad muy localizada correspondiente a un pico. En el caso unidimensional es trivial. Mira a tu izquierda, mira a tu derecha. Si eres igual o mayor que los elementos que ves a tu izquierda y a tu derecha, eres un pico. ¿De acuerdo? Y en el caso de los bordes, solo tienes que mirar a un lado. Así que la posición 9 es un pico si es mayor o igual que la H. Así que solo tienes que mirar a tu izquierda porque estás a la derecha del todo, ¿de acuerdo? Pues es eso. Y la función de este problema, de la versión unidimensional, es encontrar el pico si existe. ¿De acuerdo? Eso es lo único que tiene que hacer. Os voy a dar un algoritmo sencillo y luego vamos a ver si podemos mejorarlo, ¿vale? Os podéis imaginar el algoritmo sencillo como algo que simplemente se pasea por el array. Pero lo necesitamos como un punto de inicio para construir algo más sofisticado. Digamos, pues, que empezamos por la izquierda y solo tenemos una transversal en realidad. Así que digamos que tenemos 1, 2 y luego tenemos n partido por 2, que se corresponde con el medio de este array de n elementos. Y entonces tenemos n-1 y n. Lo que me interesa que hagamos aquí no es solo resolver el algoritmo sencillo, sino también definir con precisión qué complejidad tiene en relación con n, que es el número de datos. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Por qué se pregunta si el pico existe si en este caso siempre hay un pico? Tienes toda la razón, ya iba a llegar a eso. Si miras a la definición del pico, lo que tengo aquí es mayor o igual, ¿sí?
Así que esa ha sido una gran pregunta. ¿Por qué decir si existe en este problema? En el caso de que tenga mayor o igual que, y estos son los deberes para ti y para los demás, puedes decir que cualquier array va a tener siempre un pico, ¿verdad? Pero si no tienes el mayor o igual y solo tienes un mayor que, ¿entonces puedes afirmar lo mismo? No, no puedes, ¿verdad? Así que, buena pregunta. En este caso es solo una pregunta. Tendría que modificar el enunciado del problema para encontrar el pico. Pero si tuviera una definición de pico distinta, y esto es parte del pensamiento algorítmico, entonces querrás poder crear algoritmos más generales para que, si la definición del problema cambia, aún tengas un punto de partida con el que atacar a la segunda versión del problema, ¿vale? Así que podéis eliminar el si existe en el caso de mayor o igual que, porque el pico siempre va a existir, pero probablemente esto lo vais a querer discutir cuando queráis demostrar la precisión de vuestro algoritmo. Y de hecho, si tuvierais un enunciado distinto, vais a tener que crear un algoritmo que te pueda asegurar que el pico no existe o que lo encuentre si existe. ¿Sí? Así que eso es un caso general. Es posible que a veces se os pida hacer algo y que no podáis dar una respuesta al problema o encontrar una solución que cumpla todas las condiciones. Y en ese caso vais a querer poder levantar la mano y decir, ¿sabes qué? He buscado por todas partes, he buscado exhaustivamente. Aquí tienes mi argumento y no he podido encontrarlo, ¿verdad? Si haces eso podrás conservar tu trabajo, ¿vale? Porque si no, siempre existe la posibilidad de que no hayáis buscado lo suficiente, así que es bueno tener ese razonamiento, ¿de acuerdo? Gracias por la pregunta. No dudéis en interrumpir, levantad la mano y os veré. Estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Vamos a hablar del algoritmo sencillo. El algoritmo sencillo es algo que empieza desde la izquierda y se pasea por el medio. Y puede que ya tengáis algo que se parece a esto, ¿verdad? Con esto quiero decir que los números van aumentando cuando empezamos por la izquierda. El pico está en algún lugar hacia la mitad y luego todo empieza a disminuir, ¿verdad? Así que en este caso, sabéis que este es el pico. También se puede dar el caso de que el pico esté a la derecha del todo y empezasteis por la izquierda y es literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 en términos numéricos y vais a ver en elementos hasta que lleguéis a la derecha del todo para encontrar el pico. Y en el caso de que esté en el medio, veríais n medios elementos. Si estuviera justo en el medio, y la complejidad en el peor de los casos es lo que llamamos teta de n. Y es teta de n porque en el peor de los casos vais a tener que mirar todos los n elementos. Y en ese es el caso en el que empezasteis por la izquierda y tuvisteis que llegar hasta la derecha. Recordad que teta de n es en esencia algo que se refiere al orden de n, por tanto te da el límite inferior como el superior. El big O de n es el límite superior. Lo que estamos diciendo es, estamos diciendo que este algoritmo, que empieza desde la izquierda, en el peor de los casos, va a necesitar algo que es n un número constante de veces, ¿vale? Y sabéis que esa constante va a ser 1. Sin duda podríais estructurarlo todo así, o si tuvierais un tipo de algoritmo distinto, tal vez podríais trabajar en la constante. Pero, en última instancia, lo único que nos preocupa en este momento es la complejidad asintótica, y la complejidad asintótica de este algoritmo es lineal, ¿de acuerdo? ¿Lo entendéis? Vale. Ahora, ayudadme a mejorarlo. ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos reducir la complejidad asintótica al buscar un pico unidimensionalmente? ¿Alguien quiere intentarlo? Sí, el de detrás. Haz una búsqueda binaria.
Miras al medio y lo que sea más alto. El lado que sea más alto lo cortas por la mitad porque ahí está el pico. Por ejemplo, si estás a la mitad del lado derecho hay un número más alto en ese lado, entonces solo mirarías ahí, porque sabes que tu pico va a estar ahí en alguna parte y sigues cortando por la mitad. Excelente, es correcto. Así puedes hacer algo diferente, que es, en esencia, ir rompiendo el problema en trocitos, usar la estrategia divide y vencerás, e ir rompiendo repetidamente el array unidimensional en array más pequeños, ir reduciendo así la complejidad, ¿sí? ¿Estamos asumiendo que solo hay un pico? No. Vale. Encuentra un pico. Sí existe. Y en este caso es encuentra un pico por el enunciado. No nos pedían que hiciéramos esto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa ha sido una muy buena respuesta. Y esta clase se vuelve aburrida después de un rato, ¿verdad? Cualquier clase se vuelve aburrida. Así que, bueno, vamos a intentar romper la monotonía. Otra cosa de la que nos hemos dado cuenta es que esas sillas en las que estáis sentados... Esta aula está muy bien, pero esas sillas son duras, ¿verdad? Así que lo que hemos decidido Eric y yo es ayudaros, especialmente a los que estáis interactuando con nosotros. Y tenemos estos cojines, que son los cojines de la 6006. Y ya sabéis, es el cubo de Rubik de 2×2×2. Y como habéis respondido la primera pregunta, tenéis un cojín. Se parece un poco a un frisbee, pero no lo es, así que no sé si va a llegar a ti. Pero también quiero recordar que esto no es un partido de béisbol, ¿verdad? Donde solo tienes que coger la pelota cuando te llegue. Esto es para él, mi amigo de la camisa roja, ahí va. Oh, qué pena. Está bien, es blando, así que no te va a hacer daño si te da. Muy bien, pues tenemos un montón de estos y levantad las manos, ya sabéis. Vamos a preguntar. Va a haber algunas preguntas triviales que os vamos a hacer para asegurarnos de que estáis despiertos. Con una respuesta de esas no vais a ganar un cojín, pero una respuesta como... ¿Cómo te llamas? Chase. Una respuesta como la que Chase nos acaba de dar, que es una buena respuesta a una pregunta no trivial, eso sí te consigue un cojín, ¿vale? De acuerdo, genial. Vamos a poner aquí el algoritmo de Chase. Voy a escribirlo para la versión unidimensional. Lo que tenemos aquí es un algoritmo recursivo. De modo que la imagen que tenéis que tener en la cabeza es esta que he puesto aquí. Y esto es el algoritmo divide y vencerás. Esto lo vais a ver una y otra vez, este paradigma, una y otra vez en 6006. Y vamos a ver la posición n medios. Y vamos a mirar a la izquierda y vamos a mirar a la derecha. Y vamos a hacerlo en secuencia. Y si n medios es menor que n medios menos 1, entonces solo nos interesa la mitad izquierda. Desde 1 hasta n medios menos 1 para buscar un pico. Un pico. ¿De acuerdo? Pues ese es el primer paso y podría ponerlo en el lado derecho o el izquierdo, no importa. Voy a elegir el lado izquierdo primero, la mitad izquierda. Y lo que he hecho es, con ese primer paso, si de hecho tenemos esa condición, n medios es menor que n medios menos 1, entonces te vas a la izquierda y trabajas en la mitad del problema. Pero si ese no es el caso, entonces si n partido de 2 es menor que n partido de 2 más 1, entonces
Buscamos el pico desde n partido por 2 más 1 hasta n. No me he molestado en escribir todas las palabras, son las mismas que en el lado izquierdo, solo mirad al lado derecho. Si por el contrario, ninguna de estas condiciones funciona, entonces ya habéis acabado, ¿vale? Ese sería el mejor de los casos en lo que se refiere a terminar con rapidez, al menos en el paso recursivo. Porque ahora la posición de n medios es un pico. Porque lo que habéis descubierto es que la posición n medios es mayor o igual que ambas posiciones adyacentes. Y esa es exactamente la definición de pico, así que lo tenemos, ¿sí? Todo esto es bueno. ¿Queréis escribir un argumento de que este algoritmo es correcto? Y no voy a entretenerme mucho en esto. Voy a agitar un poquito las manos, vosotros asentís con la cabeza y ya hemos acabado con esto. Porque en el conjunto de problemas vais a ver un argumento preciso para un algoritmo más complicado, la versión bidimensional de este. Y eso debería ser la plantilla para que escribáis una prueba o un argumento formal de que un algoritmo particular es correcto, que hace lo que dice hacer. Y en este caso son 2, 3 líneas de razonamiento cuidadoso que en esencia dice, dada la definición del pico, que esto va a encontrar un pico en el array que te dan. ¿De acuerdo? Ahora, todos creemos que este algoritmo es correcto. Hablemos de la complejidad de este algoritmo. Porque la razón de ser de este algoritmo es que no nos gustaba la complejidad de θ de n correspondiente al algoritmo sencillo y queríamos que funcionara mejor. Ahora lo que quiero es que uno de vosotros me dé una relación recurrente del tipo, ya sabéis, t de n igual a bla 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 bla. Eso se correspondería con este algoritmo recursivo, el algoritmo de divide y vencerás. Y entonces, usando eso, quiero llegar a la verdadera complejidad en términos de la complejidad correspondiente a θ. ¿Sí? ¿El de atrás? En el peor caso posible, t de n va a emplear una cantidad de tiempo constante en investigar el lado izquierdo y el derecho, más t de n medios. Estupendo, es correcto, eso es correcto. Si miras a este algoritmo y dices, desde un punto de vista computacional, ¿puedo escribir una ecuación que se corresponda con la ejecución de este algoritmo? Y dices, t de n es el trabajo de este algoritmo con un dato de entrada de tamaño n, ¿vale? Entonces puedo escribir esta ecuación y este θ de 1 se corresponde con las dos comparaciones que haces mirando a ambos lados, mirando al lado izquierdo y al derecho. Así que estos dos es una constante, por eso ponemos θ de 1, ¿vale? Otro cojín para ti. Atentos. Wow, eso no ha estado tan mal. Bien, vira a la izquierda, Eric, vira a la izquierda. Pues si coges esto y empiezas a expandirlo, vas a acabar llegando a la hipótesis de base, que es t de 1 es θ de 1, ¿vale? Porque tienes un array de un único elemento, y precisamente para ese array, ese único elemento es el pico. Y si haces eso y lo expandes del todo, entonces puedes escribir t de n es igual a θ de 1 más θ de 1 y vas a hacer esto, logaritmo en base de 2 n veces. ¿Vale? Y añadir todo esto te da una complejidad de θ logaritmo en base 2 de n, ¿sí?
Y ahora comparáis esto con eso. Y la diferencia es enorme. Hay una diferencia exponencial. Si programarais este algoritmo en Python, y yo lo hice, ambos algoritmos para la versión unidimensional, y si lo usaras con n siendo 10 millones o así, entonces este algoritmo tarda 13 segundos, ¿vale? El algoritmo lineal tarda 13 segundos y este otro tarda 0,001 segundos, ¿vale? La diferencia es enorme. Así que hay una gran diferencia entre teta de n y teta logaritmo de n. Es literalmente la diferencia entre 2 elevado a n y n. Como podéis ver, tiene sentido intentar reducir la complejidad, especialmente si vais a usar datos grandes. Y lo veréis más claro cuando lleguemos a la versión bidimensional de este problema. ¿De acuerdo? No podemos mejorar la versión unidimensional. El unidimensional es un problema sencillo. Se vuelve un poco más interesante, disculpad. El algoritmo se hace un poco más sofisticado cuando miramos la versión bidimensional de la búsqueda de picos. Así que hablemos de la versión bidimensional. Como os podéis imaginar, en la versión bidimensional tenéis una matriz o un array bidimensional y vamos a decir que esta cosa tiene n filas y m columnas. Y ahora tenemos que definir qué es un pico. Y es una colina, es la definición obvia de un pico. Así que si tuvierais aquí C, B, D, E. Como podéis suponer, A es un pico 2D. Sí, solo sí. A es mayor o igual que B, mayor o igual que D, C y E. Es una pequeña colina. Y de nuevo he usado el mayor o igual aquí, de modo que es similar a la versión unidimensional en el sentido de que siempre vais a encontrar un pico en esta matriz 2D. Ahora voy a daros un algoritmo sencillo al que llamaremos algoritmo voraz ascendente. El algoritmo voraz ascendente lo que hace básicamente es elegir una dirección e intenta seguir esa dirección para encontrar el pico. Así que, por ejemplo, si tuviera esta matriz en particular, (14, 13, 12, 15, 9, 11, 17. Entonces, lo que puede pasar es que si empecé en un punto medio arbitrario, el algoritmo voraz ascendente tiene que tomar decisiones sobre por dónde empezar. Igual que en los diferentes casos, tienes que elegir por dónde empezar. Puede que queráis empezar por el medio y puede que queráis empezar por la izquierda, o puede que vayáis por todo. Sigues yendo hacia la izquierda o a la derecha y si encuentras un borde bajas. Así que tienes que tomar algunas decisiones sobre cuáles son las direcciones transversales por defecto. Si dices que quieres empezar con el 12, vas a querer ir a buscar hacia la izquierda. Y si es mayor que, entonces vas a seguir por esa dirección. Y si no lo es, si es menor, entonces vas a ir en la otra dirección, como en este caso, por ejemplo. Así que en este caso vas al 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 20. Y encontrarías este pico. No os he dado los detalles específicos de un algoritmo voraz ascendente, pero creo que si miráis el peor
caso posible con respecto a una matriz dada y desde cualquier punto de inicio y para cualquier estrategia dada, en términos de elegir primero la izquierda o elegir la derecha, o primero los de abajo o primero los de arriba, vais a tener aquí una situación en la que, como en el caso unidimensional, puede que acabéis tocando una fracción grande de los elementos de este array bidimensional, ¿vale? Así que en este caso hemos acabado, como veis, tocando un montón de elementos diferentes y es bastante posible que pudierais acabar tocando, empezando por la mitad, que pudierais acabar tocando la mitad de los elementos y en algunos casos tocando todos los elementos. Así que si hacéis un análisis en el peor caso de este algoritmo, un algoritmo en particular con decisiones particulares en términos del punto de inicio y la dirección de búsqueda, un algoritmo voraz ascendente tendrá complejidad θ n por m. Y en el caso de que n igual a m o m igual a n, tendréis complejidad de n al cuadrado, ¿vale? No voy a perder mucho tiempo con esto porque quiero que hablemos de la versión divide y vencerás de este algoritmo para el pico bidimensional, pero espero que me estéis siguiendo con respecto a lo que sería el peor caso de complejidad. ¿De acuerdo? ¿Estáis entendiendo esto? Sí, hay una pregunta ahí atrás. ¿Esto es una aproximación o puedes realmente tener n por m transversales? Estos son algoritmos voraces ascendentes específicos y matrices específicas en las que si te doy el código para el algoritmo y si te doy una matriz específica, entonces podrías tocar todos estos elementos. Eso es correcto. Estamos hablando del peor caso posible. Somos muy paranoicos cuando hablamos del peor caso posible. Así que lo estoy saludando con la mano simplemente porque todavía no he dado las especificaciones de este algoritmo, ¿vale? Es un conjunto de algoritmos porque aún no os he dado el código, no os he dicho por dónde empezar ni en qué dirección va. Pero si vas, haces esto, lo arreglas, yo sería el tipo de persona que intentaría encontrar el peor caso de complejidad posible. De pronto es muy sencillo llegar a θ n por m en términos de tener alguna constante multiplicando n por m. Pero en definitiva podéis llegar a que esa constante sea muy cercana a 1, ¿vale? Si es que no es 1. De acuerdo, pues hablemos del divide y vencerás. Y digamos que he hecho algo así y he intentado meter este algoritmo de búsqueda binario en la versión bidimensional. ¿Vale? Pues lo que voy a hacer es... Voy a elegir la columna del medio, J igual a M medios, y voy a encontrar un pico unidimensional usando cualquier algoritmo que quiera y probablemente acabaré usando el algoritmo más eficiente, la versión de búsqueda binaria que está en la izquierda de la pizarra. Y digamos que encuentro un pico en IJ, porque he elegido una columna y solo estoy encontrando un pico unidimensional. Así que J es igual a M medios, esto es I. Ahora uso IJ, en particular la fila I, como comienzo, para encontrar el pico unidimensional de la fila I. Y en este punto estoy muy contento, ¿vale? Porque digo, ¡hala! He elegido la columna del medio, he encontrado un pico unidimensional con complejidad θm, para encontrar un pico unidimensional como argumentamos, y un lado, el θm logaritmo de n. Oh, lo siento, tienes razón. El logaritmo de complejidad n. Eso es lo que era. Así que tengo esto aquí. Sí, logaritmo de complejidad n. Gracias, Eric. Y una vez que he hecho eso, puedo encontrar un pico unidimensional en la fila I.
En este caso, la fila i sería del tamaño m, así que su complejidad sería el logaritmo de m. Si n es igual a m, entonces en un par de pasos del logaritmo de n he acabado, ¿vale? ¿He acabado? No. ¿Puede alguien decirme por qué no he acabado? ¿Sí? Porque cuando haces la segunda parte para encontrar el pico en la fila i, puede que no tengas el pico de esa columna. Puede que ya no haya un pico en esta columna. Eso es correcto. Este algoritmo es incorrecto, ¿vale? No funciona. Es eficiente, pero incorrecto, ¿vale? Queréis que sea correcto. Sabéis que ser correcto e ineficiente es definitivamente mejor que ser ineficiente. Perdón, ser incorrecto y eficiente. Este algoritmo es eficiente en el sentido de que solo va a tardar el logaritmo de n, pero no funciona. Y os voy a dar un ejemplo simple de que no funciona. El problema es que un pico bidimensional puede no existir en la fila i. Y aquí tenéis un ejemplo de ello. En realidad esto es exactamente un ejemplo de esto. Digamos que empiezo en esta fila, ya que voy a empezar en la fila del medio y podría empezar por esta o por esa otra. Digamos que empiezo con esta y acabo encontrando un pico. Y si esto de aquí fuera un 10, elegiría el 12 como pico. Y es muy posible que devuelva el 12 como pico, aunque el 19 sea más grande, porque 12 es un pico con respecto al 10 y al 11 de ahí, y entonces cuando elija esta fila en particular y encuentre un pico en esta fila será 14. Eso es un pico unidimensional en esta fila, pero 14 no es un pico bidimensional, ¿vale? Así que en este ejemplo en particular, 14 nos devuelve 14, y 14 no es un pico bidimensional, ¿vale? Puedes recoger tu cojín al final de la clase. Así que no es tan bueno. Parece un algoritmo eficiente, pero no funciona. ¿De acuerdo? Así que, ¿cómo llegamos a algo que sí funcione? El último algoritmo que os voy a enseñar, y vais a ver 4 algoritmos diferentes en el conjunto de problemas, y tendréis que analizar la complejidad y decidir si son eficientes y si son correctos. Pero este es una versión recursiva que es mejor en términos de complejidad que el algoritmo voraz ascendente, y este sí funciona. Así que lo que voy a hacer es elegir la columna del medio. J es igual a m medios, igual que antes. Voy a encontrar el máximo global en la columna J. Y eso va a estar en IJ. Voy a comparar I, J menos 1, I, J, y J más 1, lo que significa que una vez que haya encontrado el máximo en esta fila, voy a mirar a la izquierda y a la derecha y comparar. Voy a elegir las columnas a la izquierda. Si I, J menos 1 es mayor que I, J, y lo mismo a la derecha. Y si de hecho ninguna de estas dos condiciones funciona y lo que tengo es I, J es mayor o igual que I, J menos 1 y I, J más 1, entonces ya he terminado, igual que con la versión unidimensional. Si I, J es mayor que I, J menos 1 y J más 1, significa que I, J
es un pico bidimensional, ¿vale? La razón de esto es que I, J era el mayor elemento de esa columna. Entonces sabes que la has comparado con todos los elementos adyacentes, has buscado por arriba y por abajo y ese es el máximo. Has mirado a la izquierda y a la derecha y ciertamente es mayor o igual que los elementos a la izquierda o a la derecha, por tanto es un pico unidimensional. ¿De acuerdo? Así que en este caso, cuando eliges las columnas de la izquierda o de la derecha, una de ellas, vas a resolver el nuevo problema con la mitad de columnas. ¿De acuerdo? Y de nuevo, tienes que hacer un análisis o un argumento para asegurarte de que este algoritmo es correcto, pero es intuitivamente correcto por el simple hecho de que se parece mucho más a la versión unidimensional. Y lo que habéis hecho es cortar esta matriz por la mitad. Y en esencia eso es por lo que este algoritmo funciona. Cuando tienes una única columna, encuentras el máximo global y has terminado, ¿verdad? Así que ese es el caso base. Ahora dejadme terminar comentando cuál es la relación recurrente de la complejidad de todo esto, discutiendo la complejidad general de este algoritmo. Y luego os daré las malas noticias. En general, lo que tenéis aquí, tenéis algo como T de n y m igual a T de n y m medios más teta de n. ¿Por qué es así? Bueno, n es el número de filas y m es el número de columnas. En un caso, partiréis las cosas por la mitad de columnas, que es m medios, y para encontrar el máximo global, vais a trabajar con teta n. Porque vais a encontrar el máximo global, ¿verdad? Solo tenéis que escanear esto. Esa es la forma. Eso es lo que va a hacer falta. Y si hacéis esto y lo ponéis en marcha, y sabéis que teta de n,1 es teta de n, que es esta última parte de aquí, esa es tu base. Obtienes que t de n,m es teta de n más teta de n, logaritmo de m veces. Logaritmo en base 2 de m veces, que es teta de n. Logaritmo en base 2 de m, ¿sí? Pues aún no habéis terminado con la búsqueda de picos. Vais a hacer 4 algoritmos codificados en Python. Y no os voy a decir cuáles son estos algoritmos, pero vais a tener que reconocerlos. Ya habréis visto algoritmos en clase y vuestro trabajo va a ser analizarlos, como os dije antes, demostrar que uno de ellos es correcto y encontrar contraejemplos para los que no lo son. Nos vamos a quedar por aquí para contestar preguntas logísticas o sobre el curso en sí. Y le debo a este caballero un cojín.